mañana. Vamos a seguir en el acto de adoración a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén, gloria a Dios. Mire, es un privilegio estar en un lugar como este donde pues, hablamos de Dios, donde la presencia de Dios está en este lugar. Y hay que disfrutarla porque no sabemos si mañana viviremos, no sabemos si tendremos la vida para honrarle para el día de mañana, pero hoy es el día en el cual Dios nos ha traído nuevamente a este lugar para darle la gloria. Oramos, Señor, te damos el honor, te damos la honra, te damos la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Y esta gloria, tu gloria no es compartida con nadie más. Tú no compartes tu gloria con nadie. Por eso hoy, que nos das esta bendición, este privilegio de estar aquí, Señor, te damos la alabanza, te damos la adoración. Pero también te pedimos que nos perdones, Señor, todo pecado que en el transcurso de esta semana hemos cometido. Tu palabra dice, si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos y tu palabra no permanece en nosotros. Ayúdanos y perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo, y que tu palabra en esta mañana, el Espíritu Santo la esté llevando del oído al corazón y sea encarnada ahí para vivirla un día a la vez. Y mostremos tu gloria a través, Señor, de nuestra vida santa, en el nombre de Cristo. Amén. Abra conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 10 y versículo 11. En el encabezado de la Biblia dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Y dice el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. 11. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vemos de cómo cuando el amor del ser humano se acaba, cuando el amor del ser humano se termina, ya no hay relación, ya no hay comunión con el ser que tú amaste. Y Marcos capítulo 14, los versículos 10 y 11, nos muestra el cumplimiento de la profecía, así como la traición de Judas Iscariote, donde cumple la profecía sobre su muerte y la forma en que Jesús sería entregado. El tema de esta mañana le puse por nombre el precio de la traición, cuando el corazón cambia el amor por la ignorancia. En otras palabras, cuando no amamos es porque hay ignorancia. La ignorancia son capas que no nos permite ver más allá del amor. Cuando el amor se termina es porque la ignorancia ha abarcado la mente y el corazón. Y esto fue lo que pasó con Judas, aunque estaba profetizado. Pero Judas decidió, porque también podría ser en otro hombre, pero la profecía también decía que Judas lo traicionaría. Continuamos con la siguiente sección de esta narrativa que Marcos 14 nos ha estado hablando. El domingo pasado veíamos sobre el perfume del amor en Betania de aquella mujer que ungió al maestro. Decíamos, el amor nos lleva a ver más allá, porque el amor supera las barreras, supera los obstáculos. El amor se derrama. Y veíamos el domingo pasado del amor de esta mujer hacia Jesús, que derrama lo más valioso
que tenía. Pero hoy vamos a pasar a la desagradable traición de Judas Iscariote en Jerusalén. Y los versículos 10 y 11, el evangelista Marcos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone estos relatos juntos con el propósito de mostrar en contraste entre la entrega sincera y la ambición destructiva. El amor nos lleva a una entrega sincera, pero cuando no hay amor, la que nos sostiene es la ambición, pero la misma ambición nos lleva a destruirnos. Y Marcos 14:10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ahora, para conocer el contexto, ¿quién era Judas Iscariote? La Biblia dice que Judas, imagínense, fue uno de los 12 apóstoles escogidos personalmente por Jesús. En Marcos capítulo 3, verso 19, dice. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús se equivocó al escoger a Judas? No. Muchas veces tomamos decisiones que es por Dios, pero no entendemos el por qué. Pero lo hacemos. Pero toda decisión que es tomada es una decisión que te va a llevar a forjar tu carácter. Al principio te va a desalentar. Al principio posiblemente nos sintamos mal. Pero la misma Biblia dice que aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, todas aquellas cosas que vengan en contra de tu vida, Dios las usa para forjar nuestro carácter. Ahora, Judas, su apellido, Iscariote, que probablemente significa Keirot, una ciudad de Judá, lo que haría el único discípulo que no era Galileo. Ahora, ¿qué puesto ocupaba Judas en el grupo con Jesús? Él era el tesorero. En Juan 12:6 nos narra esta historia. Era el tesorero del grupo de los 12. Pero también era ladrón. ¿Por qué? Porque robaba de la bolsa donde tenían el dinero. Y Judas, a pesar que convivió, escuche bien, a pesar que Judas convivió con la verdad encarnada. ¿Quién? Jesús. Judas nunca se convirtió de corazón. Por eso no caigamos en la trampa que si alguien viene a una congregación cristiana, quiere decir que es cristiano. Judas caminó los 3 años y medio de ministerio con Jesús, pero era ladrón. Caminó con Jesús, convivió con Jesús, pero nunca se convirtió de corazón. Su nombre desde entonces se convirtió en sinónimo de traición, hipocresía y amor al dinero. Platicamos como que teníamos un debate, más bien tuvimos un debate con un pastor concerniente, porque subió un comentario donde decía que la iglesia hoy necesita ser motivada, pero no por la palabra de Dios, sino por mensajes alusivos a que como somos hijos del rey, somos los príncipes y que por lo tanto nada nos debe hacer falta, y que la gente y que el cristiano en todo tiempo tiene que andar motivado por los mensajes alusivos a la prosperidad. Y
le hice el comentario que de acuerdo a esas líneas escritas ahí, era algo antibíblico, porque realmente la Biblia no enseña de esa manera. Y yo le comentaba a nuestro consiervo que el problema incluso del cristianismo hoy en día ha sido eso, porque predicadores han adulterado el evangelio, han vendido la verdad, y la verdad no se vende. La verdad no se vende. La verdad que es Cristo, Él es santo, 3 veces santo, y por lo tanto la palabra de Dios tiene que ser como está escrita, vivirla como está escrita. Y al finalizar, escribiendo esto, yo le decía al consiervo que mientras la iglesia no regresa a las escrituras, la iglesia cada día irá de mal en peor. Es necesario que el cristianismo, que el creyente vuelva a las escrituras, pero los responsables somos los predicadores. Hoy muchos cristianos, entre comillas, se dicen cristianos solo porque son miembros de una congregación local, de una comunidad cristiana local, pero realmente su conversión no ha sido de corazón. Se han convertido en sinónimo de traición porque traicionan la palabra. Se han convertido en hipócritas porque diciendo que son hijos de Dios y no lo son, y su amor está en otras cosas, en el pecado. Ahora, en el contexto político y religioso, los principales sacerdotes y los escribas dice que buscaban desde antes la oportunidad para prender a Jesús, y Judas se convierte en la pieza que faltaba, es decir, el puente que le permitía capturarlo sin causar algún alboroto, porque tenían cuidado en eso. No querían agarrar a Jesús en el día de la Pascua, dice, para que el pueblo no se alborote. Y el hecho ocurre durante la semana de la Pascua, lo que ellos no querían, pero ese era el plan de Dios. En medio de una tensión social enorme, donde el liderazgo religioso temía al pueblo. Mire, en vez de que temieran a Dios, temían al pueblo y planeaban actuar en secreto. Y el contexto narrativo sobre la unción de Betania, de los versículos 3 al 9, sirve de transición espiritual, que mientras una mujer derrama el perfume más costoso, Judas vende al maestro por unas pocas monedas de plata. Ahora, este contraste es deliberado, donde la devoción verdadera y la traición más vil se cruzan en el mismo capítulo de Marcos. Por eso hemos enseñado que para entender correctamente las escrituras no debemos predicar una parte aquí, otra parte allá, y de Apocalipsis al Éxodo, a Génesis, no. Es importante llevar una serie, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder entender. Y Marcos está finalizando estos capítulos como ante el amor verdadero que se derrama y la traición por amor al dinero. Dice entonces Judas Iscariotes, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ahora escuche bien, los sacerdotes no buscaron a Judas, sino que Judas se dispuso a ir a ofrecerse como ese puente para entregar al maestro. Y la palabra entonces indica que hubo una conexión inmediata con la escena anterior. Vamos a ver Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice:
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ya Jesús ya no se reunía con Jesús y los 12, Judas ya no se reunía con los 12 para tener comunión, sino buscar la manera, la forma, la oportunidad de cómo entregar al Maestro. Esto confirma que Judas ya en su corazón había decidido traicionar después de la unción en Betania. ¿Por qué razón? Posiblemente fue el amor desinteresado de María. ¿Por qué? Porque María, el amor que demostró al Maestro no fue por interés. Y eso le causó tanto su codicia a Judas, que despertó su resentimiento. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, él fue a los principales y le dijo: oigan, ¿qué me dan? Y yo lo entregaré. Y ellos dijeron: esta es la oportunidad. Y le ofrecieron 30 piezas de plata. Y cuando hubo ese ofrecimiento, dice que Judas buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Y quién era Judas? Decíamos que era uno de los 12 discípulos. Ahora la frase resalta la profundidad de la traición. Judas no era un enemigo externo. ¿Quién era Judas? Era un compañero íntimo, alguien que comía en la misma mesa con Jesús. Por eso, en lo personal, yo no me escandalizo cuando alguien dice algo en contra de mí, de la misma mesa en que comemos, como compañeros. No me extraña. Y no se los toma en cuenta. Porque Judas dice que no era un enemigo externo, sino que un compañero íntimo. Comía con ellos, caminaban con ellos, estaba a un lado del Maestro. El Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estaba profetizado. Él andaba con Jesús y Jesús confiaba en él, comía en la mesa con Jesús, pero al final lo traicionó. Judas, al ir con los principales sacerdotes, es él quien toma la iniciativa. Judas no fue buscado por los principales sacerdotes, sino que él mismo ofreció entregar a Jesús de una manera voluntaria. Fue una decisión intencional y definitiva. No fue manipulado, sino que él mismo se apartó del Maestro. Aquí hay una tremenda enseñanza. La persona que se aparta de la comunión con Dios, ¿por qué se aparta? Porque esa fue su intención. No fue manipulado, sino que la persona misma se aparta de la relación con Dios. Pero ¿qué es lo que dicen? Es que yo ya no voy a la iglesia porque los hermanos pues no hablan mal de mí o el pastor. Es lo típico. Pero no, la Biblia dice todo lo contrario.
Judas, él mismo decidió apartarse del maestro. Así en la actualidad, la traición, mire, no comenzó con el dinero. La traición comenzó con un corazón que dejó de amar a Cristo. Entonces, cuando un creyente se aparta de la comunión con Dios, se aparta, ¿por qué? Porque su corazón dejó a Cristo. Por eso. Entonces no caiga en los dimes y diretes, que no, que ya no voy a la iglesia porque ahí los hermanos. No, esas son excusas. Judas demuestra que se puede caminar con Jesús, oír su voz y ver sus milagros, y aún así nunca entregarle el corazón. Ahora, esto representa la tragedia de la proximidad sin conversión. Es decir, puedes estar cerca, pero hasta ahí nada más, pero no estás convertido. Y la persona que está cerca, pero no está convertida, en cualquier momento va a desaparecer. Ya no lo vas a ver aquí. ¿Por qué razón? Porque nunca se convirtió. Hay quienes están dentro de la comunidad, llámese iglesia, pero están lejos de Cristo. Amén. ¿Me estoy explicando, iglesia? Gloria a Dios. ¿Estás aquí? Amén. ¿Ok? A lo que voy es esto. Muchos podemos estar aquí, cerca de Jesús, pero aún no hemos sido convertidos. Salimos y llevamos nuestra vida normal, haciendo lo que más queremos hacer, lo que más nos gusta hacer, pero menos consagrarnos a Cristo. Escucha esto, por favor. El contacto con lo sagrado no garantiza la salvación. Lo diré en otras palabras. El que alguien asista a la reunión con la iglesia, eso no le garantiza la salvación. ¿Dónde comienza la traición de Judas? La traición comienza en lo interno, antes de manifestarse en lo externo. Cuando un creyente se aparta de la comunión con Dios, ¿dónde comenzó? En el corazón, en lo interno. ¿Por qué en el corazón? Porque el corazón es donde emana la vida. Los pensamientos, las palabras salen del corazón. Entonces, cuando alguien peca, no se ve de inmediato. Es como la muchacha que se sale con el novio y tiene relaciones sexuales. En el momento no se ve que está embarazada, pero conforme los días van pasando, el chipote va creciendo y no hay manera de cómo ocultarlo. Se manifiesta. Así comienza la traición. Así comienza el pecado. Antes de manifestarse en lo externo, comienza en lo interno, en el corazón. Dice Marcos 14:11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Imagínense, hermanos, los líderes religiosos que eran puestos por Dios para enseñar al pueblo, para guiar al pueblo. Estos mismos líderes se alegraron porque Judas ofreció entregar al Mesías, a Jesús.
se regocijaron por lo que es normalmente perverso. Por ejemplo, ¿han escuchado usted la palabra chairo? La palabra chairo, dependiendo en el lugar que lo hables, tiene varios significados. Por ejemplo, chairo en el griego significa alegrarse. Es como hoy en la política, ¿no? Dice que los chairos se alegran cuando a México le va mal. En vez de que se alegren porque México le va bien, está prosperando, se alegran. Y cuando hay una tragedia, en vez de lamentarse y decir vamos a ver de qué manera podemos ayudar al gobierno, se alegran. En el griego es chairo, que significa alegrarse. Y aparece aquí en un contexto irónico. Ahora sí que los que deberían regocijarse en la verdad se alegraban en el mal. Es lo mismo hoy en la política. Los chairos se alegran cuando a México le va mal. Lo que hacían los sacerdotes del pueblo de Israel, se alegraron porque Judas fue con ellos y decirle: yo se los voy a entregar. Vea cómo el dinero corrompe. Es lo mismo hoy. Hoy cualquiera los pueden corromper, comprar por el dinero, para que hable mentiras, para que hable en contra de la verdad. Y los principales sacerdotes prometieron darle dinero, y precisa la cantidad de 30 piezas de plata. ¿Verdad? Voy a hablar un poco de este contexto porque es lo mismo, pero no civil. Ahora, cuando la marcha de la generación Z, se ha descubierto que realmente no eran los jóvenes, eran los rucos, los del titifuchal de años, pero buscaron a jóvenes que no estudian, no leen la historia. Por eso yo les animo siempre que estudien, lean libros, porque eso les va a ayudar, les quitará capa de ignorancia espiritual. Recibieron más de 2 millones de pesos para alborotar. Ahora los detenidos están allá y el que cobró anda de vacaciones, disfrutando. Vean lo que hace el dinero. Por eso, joven, yo le doy este consejo: estudie, lea libros, entre a esa cultura de leer, de prepararse. Y la preparación consiste todos los días en quitar capas de ignorancia que tenemos, que desconocemos. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es un pueblo que es engañado. Amén. Sí, en los dos aspectos, en lo espiritual como en lo civil. Si usted no conoce la historia de su país, no conoce las leyes, usted será engañado y será llevado y traído. Y lo van a usar como usan a estos jóvenes. Dice Éxodo 21:22: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Ahora, este es un contexto de cómo, de una cantidad muy baja que Judas ofrece al maestro. Es una cifra simbólicamente humillante. Entonces, el valor asignado al Redentor del mundo es el de un siervo accidentado, de un animal. Esta cantidad cumple la profecía de Zacarías. Vamos a ver, Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13 se lee así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso,
precio con el que han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y esto estaba todo profetizado. Mire, Judas ni siquiera aprovechó las 30 monedas de plata. Pero Judas buscaba la oportunidad. Y el verbo buscar habla de un deseo constante y deliberado. No fue un impulso momentáneo, sino fue un proceso calculado de traición. Cuando alguien va a traicionar a alguien, no lo hace de la noche a la mañana. Lo estudia, lo escucha, lo espía, por dónde entra, por dónde sale, a qué hora. A veces mi familia me dice: ahora, ¿por qué le diste por acá y no por allá? Yo le digo: para despistar al enemigo. Para eso lo hago. Tengo 3 entradas, por acá, por allá, y siente así, para despistar al enemigo. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Aquí aclara la raíz espiritual. Dice: entonces Satanás entró en Judas. Hermano, amigo, un corazón sin Cristo es un corazón que el que vive ahí es Satanás. Es lo que dice la Biblia. Y si Satanás vive en el corazón del ser humano, ese ser humano será destruido poco a poco. Poco a poco. ¿Por qué? Porque Satanás le dirá, como le dijo a la serpiente: con que Dios ha dicho que no comas de eso. No, Dios sabe que el día que de él comieres vas a ser como dioses. Conocerás el bien y el mal. Le tocó el orgullo. ¿Y qué sucedió? Poco a poco la llevó. Y cuando se vieron desnudos y los ojos se le abrieron, pero era demasiado tarde. Pero el desastre ya estaba hecho. Así en el tiempo del cristianismo hoy. Te va a llevar poco a poco, te va a conducir poco a poco. Ya cuando Satanás está en el corazón del ser humano, es difícil detenerte. A menos que Cristo, por su gracia y su misericordia, llegue a tu corazón. Porque el ser humano de sí mismo no va a buscar a Dios. Es Dios quien busca al ser humano. Y aquí se revela la cooperación entre el mal humano y la actividad satánica. ¿Qué usa Satanás? Mire, Satanás usa la codicia como puerta de entrada al alma. ¿Qué usa? La codicia. ¿Habrá cristianos codiciosos? ¿Usted qué piensa? Amén. Y la codicia nos aparta de Dios. Ahora, la traición de Judas fue parte del plan soberano de Dios, pero esto no le exime, no queda libre Judas de su responsabilidad moral. Por eso los miércoles estamos dando los atributos de Dios, y vamos a hablar varias cosas de estas. Dice 1 Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el problema aquí? Es el amor al dinero. No es tener dinero. No, es si yo amo más el dinero más que a Dios, esto es el problema. Dios puso el dinero como una forma de comprar y vender.
de dar y cambiar, para suplir las necesidades. Pero no debe estar nuestro amor, nuestro corazón en el dinero. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está en el dinero, entonces cuando el corazón empieza a codiciar, y esos que codician se extravían de la fe, ya no confían en la soberanía de Dios, sino que confían en el dinero. Y todos esos son traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos quieren tener dinero? Yo quiero tener dinero, porque hay que pagar una renta aquí, luz, teléfono. Se siente cómodo, ¿verdad?, con aire acondicionado. Y cuando no hay luz, ¿cómo está el calor aquí? Tremendo, estamos sudando. Y todo se hace con el dinero. Entonces, el dinero no es malo. Lo malo es que nuestro corazón esté ahí en el dinero. Ahora, quien busca ocasión para traicionar a Cristo, siempre la encontrará. Quien busca ocasión para honrarlo, también la encontrará. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué razón? Mire, el enemigo siempre seguirá tentando. ¿Con qué cree usted? Con plata, con dinero. Alguien le va a decir, si usted, y más es cuando usted está pasando una crisis financiera terrible, es cuando se acerca el tentador a ofrecerte una buena plata. Estás así porque quieres. Aquí hay. Y le decimos, ay, gracias a Dios porque me enviaste. Pues ya te sacó de la jugada, porque estás dejando algo en el cual Dios te puso. Imagínense, hermano. Entonces el enemigo sigue tentando y lo hace con plata, lo hace con el dinero. Pero la adoración genuina siempre responde con un perfume agradable. Señor, no importa. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que esta situación pronto va a suceder. Si no termina esto mañana, será pasado mañana. Pero yo creo en la soberanía de Dios. Creo en tu soberanía, mi Señor, que tú nunca me dejarás solo. La traición de Judas fue anunciada. Lo habla el Salmo 41:9, lo habla Juan 13:10. Sin embargo, Dios no programó el pecado, sino que usó la maldad libremente escogida para cumplir su propósito redentor. Y en Hechos 2:23 lo resume de esta manera. Dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora Dios en su soberanía, Él ya lo había puesto así. Pero vemos el contraste entre el amor y la avaricia en este mismo capítulo, donde hay dos corazones opuestos. María entrega lo más caro por amor. Judas vende al maestro por monedas. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos que la adoración y la atracción nacen del mismo lugar. ¿Cuál? Diga conmigo, el corazón. Ahí nace todo. Jesús, el siervo, el Mesías, fue vendido por precio de esclavo, así como José fue vendido por sus hermanos. Jesús es vendido por Judas, su hermano espiritual. Pero en ambos casos, lo que el hombre hizo para mal, Dios lo usó para bien de la salvación.
Y Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Quién habla aquí? José. Dice: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, en Génesis capítulo 50, en su casa lo lee, pero así a grosso modo habla de cuando sus hermanos engañaron a su papá que una fiera salvaje lo había devorado, pero no, lo habían vendido con unos comerciantes que pasaron para Egipto. Pero Dios tenía su plan, porque habría una hambruna, y José llegó al palacio como un máximo dirigente, un líder, donde Faraón lo puso para administrar. Y por esa acción que los hermanos vieron pensaban que habían terminado con la vida de su hermano, Dios la usó más adelante para mantener con vida a todo un pueblo, a toda una nación. Por eso, hermanos, hay cosas que a veces no entendemos, pero Dios nos lleva a actuar y a tomar decisiones. Ahora veamos un momento el engaño de la religiosidad sin redención. El caso de Judas. Fue un discípulo, un predicador y testigo de milagros, pero nunca fue redimido. Y esto representa a aquellos que sirven por interés, mas no por amor. Porque el amor al dinero puede pervertir lo más sagrado. Y hoy muchos han pervertido lo sagrado, porque han vendido la verdad al mejor postor, para mantener una iglesia que da y que siembra. Han degradado el evangelio. Judas cambió la comunión con Cristo por monedas. Ahora, cada vez que el dinero o la conveniencia valen más que la obediencia, repetimos el error que cometió Judas. ¿Dónde se gesta la traición de Judas? Diga conmigo: nace de un corazón no rendido. Hermanos, cuando un corazón no está rendido a Dios, nacen muchas cosas que al final te llevan a una situación muy complicada. Lo de Judas no fue una caída repentina, no, fue una acumulación de pequeñas, ¿cómo es la palabra? Deslealtades, donde poco a poco fue llenando el costalito. Traición, desleal. Dice un dicho: tanto que va el cántaro al agua hasta que se rompe. Por lo tanto, el verdadero valor, hermanos, no se mide en monedas, se mide en amor. ¿Qué tanto amor tengo por Cristo? María dio perfume, el más caro y lo único que tenía. Judas pidió precio. Y Dios sigue buscando adoradores, no negociadores. La soberanía de Dios triunfa incluso sobre la traición humana. Por ejemplo, el complot del infierno fue el instrumento del cielo para redimir al hombre, y la cruz no fue una derrota, sino fue la ejecución del plan eterno de Dios. En conclusión, en 3 escenas consecutivas, Marco nos revela el corazón humano ante Cristo. Primero, los versículos 1 y 2
revelan que los sacerdotes traman por matar a Jesús. Los versículos del 3 al 9, vemos donde una mujer adora y se derrama toda ella. Y los capítulos 10 y 11, un discípulo traiciona a su maestro. Pero cada uno tuvo una oportunidad ante el mismo Señor. Pero cada corazón respondió de una manera distinta. María dio lo mejor que tenía. Judas vendió lo mejor que existía. Los líderes buscaban eliminarlo, pero Dios buscaba exaltarlo. Ahora termino con lo siguiente, dando la siguiente reflexión. La historia de Judas nos advierte que no basta con caminar con Jesús, hay que entregarse a Él. ¿Somos verdaderos creyentes? ¿O solamente caminamos a un lado de Él? ¿Realmente estamos convertidos a Él? Es una advertencia. El amor al dinero, al orgullo o al poder puede hacer que un discípulo aparente se convierta en traidor real. Que no se caiga en eso, de traicionarnos, de traicionar la palabra del Señor por torpes ganancias. Y sin embargo, en medio de la oscuridad de la traición, brilla la luz del plan divino de Dios. Dios usó la traición para abrir el camino hacia la cruz, y la cruz para abrir el camino al cielo. Ahora hay un puente para llegar con Jesús. ¿Cuál es? Es la cruz. Y Cristo no fue vendido por la traición, no. La traición fue vencida por la redención. Satanás dijo cuando lo crucificaron o cuando lo estaban golpeando que había triunfado, pero no, fue derrotado. Las últimas palabras del Mesías, del Señor Jesús, dijo: consumado es, todo está pagado. El precio que el ser humano no puede pagar, Cristo lo ha pagado. Oramos. Padre celestial, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a examinar nuestro corazón. Ayúdanos a identificar las áreas en las que podemos estar siendo infieles a ti. Ayúdanos a ver si hay alguna área de nuestra vida en la que esté permitiendo que la codicia, que la ambición o el egoísmo nos lleve a actuar de manera contraria a tu voluntad. Que podamos aprender de la historia de Judas y evitar las trampas que pueden llevarnos a la traición. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a ser fiel y leal en nuestra relación contigo y con los demás, y a buscar siempre tu voluntad en todo lo que hagamos. Señor, solo a ti sea la gloria por siempre. Y solo tú debes ser glorificado, exaltado, alabado en todo tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Así sea, Padre. Amén.